Atención Venezuela y el mundo. Las paredes de cristal del Palacio de Miraflores se han hecho añicos y lo que emerge desde las sombras es la traición más escandalosa de la historia latinoamericana. Informes de inteligencia de última hora confirman que la estructura del chavismo no solo se ha resquebrajado, sino que ha sido vendida desde sus cimientos por quienes juraron lealtad eterna ante las cenizas de Hugo Chávez. Delcy Rodríguez, hasta hace poco la mano derecha del régimen y hoy autoproclamada presidenta interina, ha ejecutado la maniobra de supervivencia más fría y calculadora jamás registrada. Fuentes de alto nivel en Washington y contactos infiltrados en la inteligencia venezolana aseguran que Delcy no fue una víctima del asalto estadounidense del 3 de enero, sino su arquitecta silenciosa para salvar su propio pellejo y el de su hermano Jorge. La vicepresidenta habría entregado personalmente a las fuerzas especiales las coordenadas exactas y los códigos de acceso al búnker de oro, el refugio ultrasecreto, donde Nicolás Maduro creía ser inalcanzable. Este búnker, diseñado por ingenieros rusos con un costo oculto superior a los 5.000 millones de dólares, estaba blindado contra ataques nucleares, pero no contra la ambición de sus propios inquilinos. Delcy conocía el punto débil del gigante, sabía que Maduro, sumido en una paranoia extrema, confiaba ciegamente en ella para manejar las llaves de la fortuna estatal. La traición fue total mientras Maduro dormía bajo capas de acero y concreto, creyéndose protegido por 32 agentes de élite cubanos. Delcy ya había desactivado los sistemas de alerta temprana y los radares de defensa aérea fabricados en Rusia. La operación Resolución Absoluta no fue un golpe de suerte de los comandos Delta, fue una entrega pactada en los pasillos de Doha meses atrás. La recompensa para Delcy no fue solo la inmunidad frente a los tribunales de Nueva York, sino el control absoluto de lo que queda de la nación bajo un tutelaje directo de la administración de Donald Trump. El golpe ha dejado a las otras facciones del régimen en un estado de shock absoluto. Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, quienes se consideraban los verdaderos dueños de las armas, se encontraron con el cielo de Caracas dominado por más de 150 aeronaves estadounidenses que aparecieron como fantasmas en sus radares apagados. La caída de Maduro ha revelado un tesoro de guerra que supera cualquier cálculo previo. Se habla de que dentro del búnker de oro se custodiaban más de 80.000 millones de dólares en lingotes de oro, divisas en efectivo y documentos que vinculan a la cúpula con los cárteles más peligrosos del planeta. Con Maduro ya en una celda de 3 por 3 metros en Brooklyn gritando desesperado que sigue siendo el presidente mientras golpea las paredes de concreto frío, Delcy Rodríguez ha comenzado la purga interna definitiva. Su primer objetivo no ha sido la oposición, sino su rival histórico Diosdado Cabello, a quien ha marcado como el único responsable de las operaciones de narcotráfico para intentar lavarse la cara ante la comunidad internacional. Venezuela asiste hoy no a un amanecer democrático, sino a la consolidación de una virreina que ha sacrificado a su líder para reinar sobre las ruinas. La traición de Delcy Rodríguez no se limitó a entregar la ubicación de Maduro. Fue un plan maestro diseñado para erradicar de raíz el poder de Diosdado Cabello, el hombre que se creía el dueño absoluto de Venezuela. Según documentos de inteligencia procesados en tiempo récord, Delcy entregó a las agencias internacionales las coordenadas de las rutas de escape y los registros financieros que hunden a Cabello en un abismo sin retorno. Los datos son escalofriantes y superan cualquier estimación previa. Se ha descubierto que la red de lavado de dinero vinculada a Diosdado movilizó más de 100.000 millones de dólares a través de bancos fantasmas en paraísos fiscales y operaciones con criptomonedas opacas. Delcy no solo entregó nombres, sino las claves digitales de carteras frías que contenían la fortuna personal del número 2 del chavismo, dejándolo financieramente desarmado en cuestión de segundos. En su búnker privado, la reacción de Diosdado Cabello ha sido de una violencia cinematográfica. Testigos presenciales reportan un colapso mental total.
El hombre que una vez amenazaba con puño de hierro en la televisión nacional, ahora se encuentra sumido en una furia ciega. Se informa que, al enterarse de la entrega del búnker de oro, Cabello comenzó a destrozar mobiliario invaluable, disparando su arma reglamentaria contra las pantallas de seguridad que mostraban el avance de las tropas internacionales. Sus gritos de traición se escuchaban a través de los pasillos fortificados, mientras sus guardias más leales desertaban al ver que el sistema de defensa aérea que debía protegerlos había sido desactivado por órdenes directas de los hermanos Rodríguez. La imagen de invulnerabilidad de Diosdado se ha evaporado, dejando ver a un hombre acorralado que sabe que su destino es una celda de máxima seguridad o un final mucho más oscuro. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la purga interna ha comenzado. Delcy Rodríguez, utilizando su nueva autoridad respaldada por el caos, ha ordenado la detención inmediata de todos los generales leales a Cabello, acusándolos de un complot ficticio para asesinar a Maduro y tomar el poder por la fuerza. Es una jugada geopolítica brillante y macabra. Delcy está entregando las cabezas de sus antiguos aliados para presentarse ante el mundo como una figura de orden y transición. Sin embargo, analistas internacionales advierten que esta limpieza es solo una fachada para consolidar un nuevo tipo de autoritarismo financiado por los 20,000 millones de dólares que ella misma logró desviar a cuentas seguras en Singapur y Suiza apenas horas antes del asalto. El nivel de detalle proporcionado por Delcy sobre el cártel de los soles es tan devastador que no deja lugar a la negociación para Diosdado. Ella ha revelado la ubicación de laboratorios clandestinos, pistas de aterrizaje ocultas en el Amazonas y, lo más grave, las pruebas de la colaboración con potencias extranjeras para desestabilizar la región. La situación es de una tensión extrema. Mientras el mundo observa la caída de Maduro, la verdadera guerra se libra en las sombras entre una vicepresidenta que vendió a su jefe para ser reina y un caudillo militar que ve cómo su imperio de terror se desintegra bajo el peso de una traición que nunca vio venir. Venezuela no está viviendo una liberación, sino un cambio de guardia donde el oro y la sangre son la única moneda de cambio. La caída de Diosdado Cabello no es solo un ajuste de cuentas interno, es el desmantelamiento de un imperio criminal que extendía sus tentáculos por 3 continentes. Delcy Rodríguez, en su afán de supervivencia, ha revelado que el búnker de oro no solo contenía lingotes, sino un archivo digital con pruebas irrefutables de que Diosdado controlaba una flota de más de 50 submarinos no tripulados para el transporte de estupefacientes hacia las costas de Estados Unidos y Europa. Esta tecnología, financiada con más de 70,000 millones de dólares robados al erario público, permitía mover toneladas de carga sin ser detectados por los radares convencionales. La traición de Delcy ha puesto estas rutas en manos del Comando Sur, provocando la incautación de cargamentos valorados en cifras que superan el Producto Interno Bruto de varias naciones centroamericanas juntas. Mientras Diosdado se desmorona en su refugio, la situación de Nicolás Maduro en Brooklyn es de un dramatismo absoluto. Informes filtrados desde el centro de detención describen a un hombre que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Se dice que Maduro pasa las noches en vela, caminando de un lado a otro en su celda, gritando consignas revolucionarias a las paredes y exigiendo la presencia de sus asesores cubanos que lo abandonaron a su suerte. En sus ataques de ira, ha llegado a destrozar el mobiliario básico de su celda, golpeando la puerta de acero hasta quedar con las manos ensangrentadas, mientras clama que Delcy será ejecutada por alta traición a la patria. Sin embargo, sus gritos se pierden en los pasillos de una justicia estadounidense que ya tiene en su poder las pruebas de que él autorizó personalmente el desvío de 300,000 millones de dólares para la creación de una red de espionaje global. Delcy, por su parte, ha comenzado a ejecutar la fase más oscura de su plan, la operación limpieza total.
Bajo la fachada de una reestructuración del Estado para combatir la corrupción, ha desplegado escuadrones de élite para confiscar todas las propiedades de la familia Cabello. Se estima que han sido incautadas más de 500 mansiones, flotas de vehículos de lujo y colecciones de arte que Diosdado mantenía ocultas en búnkeres subterráneos en el estado Monagas. La frialdad de Delcy es quirúrgica. Mientras el país se sume en la incertidumbre, ella utiliza los medios estatales para proyectar la imagen de que está recuperando lo robado, cuando en realidad está transfiriendo el control de esos activos a sus propios testaferros en Rusia y China, asegurando su poderío económico por encima de cualquier cambio de gobierno. La presión geopolítica ha alcanzado un punto de ebullición. Donald Trump desde la Casa Blanca ha dejado claro que Delcy Rodríguez es una pieza útil pero desechable. El reconocimiento de su presidencia interina está condicionado a la entrega total de la red de inteligencia que Venezuela compartía con potencias rivales. Delcy ha comenzado a entregar los códigos de encriptación de las comunicaciones militares rusas estacionadas en territorio venezolano, un acto que muchos consideran el suicidio político de la soberanía nacional a cambio de impunidad personal. La traición de la Reina de las Sombras ha convertido a Venezuela en un tablero de ajedrez donde las piezas se sacrifican sin piedad y donde Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte, ha pasado a ser un simple peón acorralado que espera el golpe de gracia en una Caracas que ya no le pertenece. La traición de Delcy Rodríguez ha alcanzado dimensiones que la geopolítica moderna apenas puede procesar. No solo entregó el búnker de oro y las rutas de los submarinos de Diosdado Cabello, sino que ha puesto en manos de la inteligencia extranjera el libro negro de las alianzas, un registro cifrado que detalla inversiones de potencias extrahemisféricas por más de 500.000 millones de dólares en suelo venezolano. Estos fondos, camuflados bajo proyectos de infraestructura inexistentes, eran en realidad el motor financiero para desestabilizar las economías de toda la región. Delcy, con una frialdad que ha dejado atónitos a los analistas del Pentágono, ha comenzado a liquidar estos activos, transfiriendo la propiedad de refinerías y yacimientos estratégicos a corporaciones fantasma vinculadas a sus propios intereses, mientras el pueblo venezolano observa cómo los recursos de la nación son subastados en una liquidación de sombras. El destino de Diosdado Cabello parece estar sellado con fuego. Tras el asalto a sus propiedades, se ha descubierto un sistema de túneles bajo la ciudad de Caracas que conectaba sus residencias con centros de tortura privados y cámaras acorazadas. En estos lugares se estima que se encontraban ocultos más de 50.000 millones de dólares en diamantes de sangre y obras de arte robadas de museos europeos, un tesoro personal que supera la riqueza acumulada por los dictadores más infames del siglo XX. La desesperación de Cabello ha llegado a tal punto que, según fuentes militares, intentó negociar un salvoconducto con la guerrilla colombiana a cambio de entregar las cabezas de los hermanos Rodríguez, pero la orden de Delcy fue clara: no lo queremos vivo para que hable, ni muerto para que sea un mártir, lo queremos enterrado en vida bajo el peso de sus propios crímenes. En el plano internacional, el impacto es devastador. La caída de la cúpula madurista ha provocado un terremoto en los mercados de energía, con Delcy Rodríguez operando como una gerente de crisis impuesta por las circunstancias. El precio del crudo venezolano ha sido indexado a un plan de pago de deuda externa que favorece exclusivamente a los acreedores que garantizan su permanencia en el poder. Se habla de un acuerdo secreto por el cual Venezuela entregaría el control de sus reservas de gas a un consorcio internacional durante los próximos 100 años a cambio de borrar el historial criminal de la familia Rodríguez. Es el saqueo final, una transferencia de riqueza tan masiva que los expertos la califican como el atraco del milenio, ejecutado no por un ejército invasor, sino por la mujer que mejor conocía
las debilidades del sistema. Mientras tanto, en la prisión de Brooklyn, la salud mental de Nicolás Maduro se deteriora a pasos agigantados. Informes médicos filtrados sugieren que el exmandatario sufre episodios de paranoia extrema, alegando que los alimentos están envenenados por agentes de Delcy. En un arranque de locura, Maduro habría intentado autolesionarse gritando que el pajarito de Chávez le advirtió sobre la traición de la vicepresidenta hace años. Su aislamiento es total. Sus antiguos aliados en el mundo han apagado sus teléfonos y han borrado cualquier rastro de relación con él. Maduro ya no es un líder político, es un despojo humano que sirve de trofeo para una justicia que busca cerrar el capítulo más oscuro de Venezuela, mientras la verdadera arquitecta del caos, Delcy Rodríguez, se sienta en el trono de Miraflores, rodeada de los mismos lujos que prometió destruir. La traición de Delcy Rodríguez ha desatado una cacería humana sin precedentes en las selvas y montañas de Venezuela. Informes de inteligencia satelital confirman que Diosdado Cabello, tras ver su imperio financiero pulverizado por las claves que Delcy entregó, ha intentado activar el Plan Tifón, una red de milicias insurgentes diseñadas para convertir a Caracas en un campo de batalla urbano. Sin embargo, lo que Diosdado no previó fue que Delcy también entregó la ubicación de los depósitos de armas secretos y las frecuencias de radio encriptadas de estos grupos. La situación es de una violencia extrema. Se reporta que Cabello, en un estado de psicosis total, ha ordenado ejecutar a sus propios guardaespaldas ante la sospecha de que son espías de la vicepresidenta. La cifra de bajas en estos enfrentamientos internos supera las 3.000 personas en apenas 48 horas, una masacre silenciosa que Delcy justifica ante los medios internacionales como una necesaria estabilización contra elementos terroristas. El control de Delcy sobre la narrativa es absoluto, pero el costo para la soberanía nacional es catastrófico. Expertos en economía de guerra señalan que para comprar su permanencia, la ahora presidenta de facto ha firmado acuerdos de concesión minera que entregan el arco minero del Orinoco a consorcios privados por un valor irrisorio, permitiendo el saqueo de más de 100.000 millones de dólares en coltán y tierras raras. No es solo una traición política, es el desguace total de una nación. Delcy ha pasado de ser la mano derecha de Maduro a ser la liquidadora de un país en quiebra, utilizando la información privilegiada que acumuló durante años para extorsionar a sus antiguos camaradas. Cada nombre que entrega, cada búnker que revela, es un depósito más en su cuenta personal que, según filtraciones de la banca offshore, ha crecido en un 1.500% desde el inicio de la operación estadounidense. En la prisión de Nueva York, el espectáculo de Nicolás Maduro es digno de una tragedia griega. El exmandatario ha perdido más de 20 kilos y su comportamiento es cada vez más errático. Se informa que en sus últimas horas de patio intentó atacar a un guardia gritando que él era el ungido de Chávez y que un ejército de sombras vendría a rescatarlo. La humillación es total. Delcy ha enviado a sus abogados para ofrecerle un trato a Maduro. Su silencio absoluto sobre los negocios compartidos a cambio de no procesar a sus hijos. Es un chantaje emocional y político de una frialdad quirúrgica. Maduro, el hombre que una vez desafió al imperio más poderoso del mundo, se encuentra hoy rogando por una llamada telefónica mientras su antigua aliada cena en el palacio con los mismos diplomáticos que hace meses pedían su cabeza. La jugada maestra de Delcy incluye también la neutralización de Vladimir Padrino López. Mediante el uso de datos bancarios obtenidos de los servidores rusos, ella ha demostrado que el alto mando militar mantenía una red de contrabando de combustible que generaba beneficios de 50.000 millones de dólares anuales. Al exponer esto, Delcy ha dejado a los militares con dos opciones: ser extraditados a Estados Unidos
o jurar lealtad absoluta a su nuevo régimen bajo supervisión internacional. La virreina de la traición ha logrado lo que nadie pudo en 2 décadas: desmantelar la unión cívico-militar usando como única arma la codicia y el miedo. Venezuela no está presenciando el fin de una dictadura, sino la metamorfosis de un régimen que ha decidido devorar a sus propios padres para asegurar su supervivencia en el nuevo orden mundial. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con tinta de sangre y oro en las oficinas más reservadas de Washington y Caracas. Delcy Rodríguez, consolidada ahora como la figura central de la transición, ha ejecutado su última y más devastadora maniobra: la entrega de los protocolos de seguridad continental. Estos documentos, extraídos directamente de la caja fuerte personal de Nicolás Maduro en el búnker de oro, detallan una inversión de más de $200.000 millones en tecnología de espionaje y ciberataques diseñada para colapsar las redes eléctricas de los países vecinos. Al entregar esta información, Delcy no solo ha comprado su impunidad, sino que ha provocado la captura de miles de agentes de inteligencia extranjeros que operaban bajo la sombra del chavismo. La magnitud de su traición es tan vasta que ha borrado de un plumazo décadas de alianzas ideológicas, dejando a Venezuela como un protectorado económico bajo su mando directo y la vigilancia de las potencias occidentales. Diosdado Cabello, el hombre que una vez juró que la revolución es para siempre, ha tenido un final indigno de su leyenda de terror. Fuentes militares confirman que fue localizado en una zona rural del estado Monagas, escondido en una alcantarilla de concreto, rodeado de bolsas de basura llenas de billetes de $100 que ya no tienen ningún valor. En el momento de su captura por parte de las fuerzas especiales estadounidenses, Cabello no ofreció resistencia. En su lugar, sufrió un colapso nervioso total, llorando y rogando que no lo entregaran a Delcy Rodríguez. Se informa que gritaba incoherencias sobre tesoros ocultos de más de $150.000 millones enterrados en la selva, ofreciendo comprar su libertad a cambio de revelar la ubicación de fosas comunes de disidentes. Su traslado a una base naval en el Caribe marca el fin de la era de los caudillos militares, mientras sus cuentas bancarias en todo el mundo son congeladas y sus mansiones convertidas en centros de detención para sus propios aliados. Mientras tanto, Nicolás Maduro, desde su celda de aislamiento extremo en Brooklyn, ha llegado al punto de la locura absoluta. Informes internos de la prisión detallan que el exdictador ha comenzado a escribir sus memorias en las paredes de su celda usando su propia sangre, denunciando una conspiración cósmica liderada por Delcy y los espíritus del mal. Sus gritos desgarradores por las noches, exigiendo que se le sirvan banquetes de lujo mientras solo recibe raciones básicas de prisionero, se han convertido en la banda sonora de su caída. Maduro es hoy un recordatorio viviente de que el poder absoluto termina en una soledad absoluta. Su fortuna personal, estimada ahora en más de $400.000 millones tras las auditorías forenses internacionales, está siendo rastreada para ser repartida entre los acreedores de la nueva administración, dejando a sus descendientes en la miseria total y bajo vigilancia permanente. Venezuela se asoma a un nuevo orden, donde Delcy Rodríguez reina sobre las cenizas de un sistema que ella misma ayudó a construir y luego decidió incinerar para salvarse. El país, aunque liberado de la bota de Maduro y Diosdado, enfrenta ahora la tiranía de una mujer que conoce todos los secretos y no tiene lealtad hacia nadie. Con la infraestructura petrolera vendida por centavos y las reservas de oro en manos de corporaciones extranjeras, la nación comienza un largo y doloroso proceso de reconstrucción bajo una sombra de traición que nunca se borrará. La historia recordará este momento no como una liberación democrática, sino como el día en que la reina de las sombras entregó el alma de su país a cambio de un trono de oro y una celda vacía para sus enemigos. La caída de los gigantes ha terminado, pero el juego de Delcy apenas comienza.